Hola, hola, buenos días. Sean bienvenidas aquí a un viernes más de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo y esta es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones. Si te estás conectando por primera vez, te invitamos a que puedas conocer más sobre nuestro ministerio visitando nuestra página www.avivanuestroscorazones.com y también puedes acceder a todos los demás programas que tenemos y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. También les recomendamos que puedan activar la campanita para que les avise una vez hemos subido contenido nuevo a nuestro canal. Y como siempre les digo, feliz de estar aquí con ustedes, compartir, verlas. Ha sido de mucho gozo y de mucha bendición escuchar no, leer sus comentarios, ver, algunas han compartido pues muchas cosas y eso es lo que queremos, crear esta comunidad donde podamos compartir una vez a la semana y animarnos unas a otras mientras nos profundizamos en la palabra de Dios. Y a ti que te conectas por primera vez, estamos viendo lo que es una serie sobre los atributos de Dios. Y en estas últimas semanas hemos estado aprendiendo mucho y siendo muy animadas. La semana pasada tuvimos a Laura González con Elisa Paulino, quienes nos estuvieron hablando sobre la fidelidad de Dios. Y fue muy bueno escuchar lo que Elisa nos compartía. Así que si no lo has visto, te invito a que puedas buscar este testimonio aquí mismo en YouTube o en Facebook, en nuestra página de Facebook, puedas buscarlo. Y como decía, hemos sido tan edificadas y animadas por estas hermanas que han venido compartiendo con nosotros sobre cómo han visto estos atributos en sus vidas, saber a Dios, conocer más profundamente un atributo en particular en sus propias vidas. Y el día de hoy, continuando con esa misma línea de ideas y de hablar de cómo hemos experimentado esos atributos de Dios, estaremos hablando sobre la suficiencia de Dios, para lo cual yo estoy muy contenta porque tenemos a nuestra amada Betsy Gómez. Hola Betsy, buenos días. Hola Yamel, qué bueno es estar aquí y saludarte como si fuera la primera vez que te saludo en el día. Exactamente. Ya nos hemos saludado varias veces. Exactamente. Gracias por este privilegio de poder compartir acerca de este atributo del carácter de Dios. Para serte honesta, estoy convencida que yo debo estar sentada escuchando a otras personas que quizás otros creyentes, hombres y mujeres de Dios que han sufrido, que han vivido situaciones muy difíciles y han experimentado su suficiencia. Pero la palabra de Dios es rica, es abundante y es suficiente. Así que Amén, amén, solamente amén. amparada en esa verdad, entonces puedo presentarme con este tema aquí con ustedes. No, y súper contentas de tenerte aquí. Y Betsy, me encanta lo que tú acabas de mencionar ahora que mencionabas la palabra de Dios. Y tú sabes que uno de los libros de la Biblia, yo creo que sin lugar a dudas, apunta a muchas cosas, pero de una manera magnífica, este atributo, Betsy, que vamos a estar hablando, es el libro de Romanos. El que me conoce sabe que ese es un libro que a mí me fascina, Romanos, o sea, pero tranquilas que no vamos a hablar de Romanos, vamos a hablar de la suficiencia, yo me voy a enfocar en la suficiencia, pero me gusta porque Lutero lo llamó el más claro de los evangelios. Entonces, yo, y lo digo, en mi opinión, quizás sea porque hay un capítulo donde nosotros leemos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es allí, Betsy, justamente donde yo quiero que empecemos el día de hoy. Y yo quiero que tú me digas, o sea, qué implicaciones tiene para nosotras poder decir estas palabras de que Dios es por mí. Mm, sí, mira, vamos a leerlo en Romanos 8, en el versículo 31. Y a mí me encanta porque dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Y obviamente cuando leemos la palabra tenemos que ver lo que está antes, lo que está después. Así que, ¿qué diremos a esto? Hay que ver qué es lo que él se está refiriendo, ¿Qué ¿verdad es que lo que es esto? Claro. exactamente, pero luego dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que Amén. no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará con Él también todas las Gracias. cosas? O sea, Amén. solamente de leerlo me causa tantas emociones porque cuando Pablo se refiere a, ¿qué diremos a esto? Los 8 primeros capítulos, que tú eres amante de Romanos, sabes que es una, es como cuando las personas hacen un examen a un cuerpo, órgano por órgano. Minucioso, por pedacito, así. Exacto. Es una presentación magistral acerca del Evangelio, todos los beneficios que tenemos en el Evangelio. Y ahí él está hablando ante lo que Dios ha hecho por nosotras, ante lo que Dios ha hecho por Amén. nosotros. ¿Qué vamos a decir? Es que si Dios está por mí, entonces, ¿quién estará contra nosotros? Y obviamente, eso es una pregunta retórica, porque si todo el mundo se pusiera de acuerdo para responder, a coro dijéramos, nadie, No, 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 nadie no. está contra Nada, nosotros. exacto. Entonces, Así lo es. que quiere esto decir es que Dios está de nuestro lado. Y para poder entender eso, yo tengo que ver, oye, ¿por qué Pablo dice esta realidad y cómo eso me transforma, cómo eso me cambia? Y es que en el pasado nosotras éramos enemigas de Dios. Ahora, Exacto. en Cristo, Dios está por nosotros, pero antes, en el pecado hacía que la ira de Dios Exacto. pasara sobre nosotras y Dios estaba en contra de toda injusticia, en contra de toda maldad. Nosotras estábamos lejos de Dios, pero ahora en Cristo tenemos... Éramos sus enemigas. Exacto, exactamente. Entonces, ahora tenemos el privilegio en Cristo de tener a Dios a nuestro favor, que tenemos el beneficio de que Amén, Él está amén. obrando todo para nuestro bien, como luego, bueno, en los versículos anteriores, Romanos 8:28, tenemos el beneficio de que hemos sido adoptadas en su familia, que hemos sido amadas, hemos sido salvadas, hemos sido sacadas de la esclavitud. Entonces, el punto que Pablo quiere hacer es que si antes nosotras estábamos en contra de la fuerza, si se puede llamar así, más poderosa, más destructora, ¿verdad? Porque su santidad es gigantesca. Y ahora Cristo ha resuelto ese problema. ¿Quién entonces puede estar Amén. contra nosotros? Nada, Así nadie. es. Así que nada más poderoso que Dios puede estar en contra de nosotros. Y esto no es, llamar un mantra que yo hago aquí. Si Dios está por mí, yo Exacto. voy a hacer lo que quiera. Es que entonces, conectándolo con tu punto, entonces si Él está por mí, en Él yo tengo todo lo que necesito. Él es suficiente. Necesito. Él ha provisto para mí. Él es, yo estoy satisfecha en Él. Amén, amén, amén. Y siguiendo esa misma línea, entonces, Betsy, digamos que en términos objetivos, ya de que, o sea, como tú dices, no es, no es un mantra, no es eso, pero en términos objetivos, y en español plain, ¿cómo pudiéramos definir que Dios es suficiente? O sea, Wow. así, en términos como, ok, ¿cómo? Sí, Claro, porque, claro, hay personas que van a decir, sí, pero ¿cómo lo veo? O sea, cómo yo veo sí, ese atributo de Dios en términos prácticos y práctico. reales del día a día? Sí, yo creo que lo podemos ver de dos maneras. La primera es reconocer y creer, porque a veces estas son cosas como que se quedan como en la teoría y uno dice, sí, yo lo creo, pero ¿cómo conecto eso con el día a día? Lo primero es ver que Dios es suficiente en sí mismo. O sea, la suficiencia de Dios no es directamente para nosotros inicialmente. O sea, primero tenemos que ver, Dios es suficiente en sí mismo. Él es autosuficiente. O sea, en Él se encuentra toda la provisión de riqueza, sabiduría, de bondad, de poder. Él no necesita nada. Él está satisfecho en sí mismo. Y realmente, al final, uno se pone a pensar, ok, Él no creó este mundo para que nosotros le hiciéramos compañía o porque Él necesitaba Ujú. deleitarse viendo las cataratas del Niágara. O sea, Él no hizo eso porque Él necesitaba algo. Realmente, todo esto es una expresión de su belleza, de su carácter, de cuán maravilloso es Él, pero Él realmente en su comunidad eterna, la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo,
Él está satisfecho en sí mismo. Y a mí me gusta mucho ese versículo en Hechos 17, cuando Pablo habla en el Areópago. Él dice, Hechos 17, versículo Ujú. 24 al 25. Oye, qué contundente este versículo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos, Él da aliento a todas las cosas. A mí me encanta. Entonces luego, en los versículos siguientes, Él sigue diciendo, en Él vivimos, nos movemos, existimos. O sea, Vemos, Dios subsistimos. es suficiente en sí mismo. Y a veces, ya como para ponerlo en parte de manera práctica en mi vida, a veces yo me veo tentada a pensar como que Dios me necesita tanto y que yo soy imprescindible para Dios y que Dios está contando conmigo porque, Y ajá, dale. no, y que te iba a decir, no es que uno lo dice así, o sea, uno no lo dice, Dios me necesita. No, nosotros no lo decimos así, pero a veces en la forma en que vivimos es como que Dios me necesita o Sí. yo tengo que hacer tal cosa. Como que se nos entra como un complejo de superhéroe que nos tenemos que salvar al mundo en términos muy prácticos en mi hogar o en mi matrimonio o en la iglesia. Si yo no estoy ahí, se va a caer el mundo. Y a mí me encantó una vez que no me recuerdo en qué contexto, Laura dio una ilustración y ella decía, ¿usted quiere Ujú. saber cuán indispensable usted es? Entre un puño en una cubeta de agua y sáquelo a ver si te nota la diferencia. Realmente Dios es suficiente para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su Amén, obra. Es un amén, amén. privilegio que Él nos usa. Pero entender esa verdad nos libera. Y me libera para yo pensar, ok, yo no soy, yo no soy indispensable para que Dios lleve a cabo su plan. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo descansar y yo no tengo que hacer todo lo que me hace sentir que el mundo se va a caer si no estoy aquí haciendo esto. O hoy pueden quedarse cosas sin hacer en la casa. Yo puedo atender a mis hijos y mirarlos a los ojos, que al final de cuentas nada, los planetas no se van a desalinear. Dios tiene control Claro, de claro, todo. claro. Entonces, yo creo que es liberadora esa primera verdad en cuanto a la suficiencia de Dios. Dios es suficiente en sí mismo. Y lo segundo, yo creo que lo que a veces no creemos es que Dios es suficiente para nosotras. Y la suficiencia de Dios, al final de cuentas, lo que hace es que nos conduce al gozo. Pudiéramos tener una Wow. cantidad de definiciones teológicas y teóricas acerca de la suficiencia de Dios, pero al final de cuentas, lo que cuando yo creo realmente que Dios es suficiente, eso lo que hace es que conduce mi corazón al gozo de poder tener comunión con un Dios que es satisfecho en sí mismo, que es el Dios de el gozo. Él Wow. no necesita nada. Entonces ahora, entonces yo también puedo vivir una vida de gratitud y yo puedo estar completamente segura de que su suficiencia es para mí, mi presente, es mi futuro. Entonces me produce gozo, me produce gratitud y me produce confianza en el futuro, porque también no Amén. solamente me provee para ahora, sino que también, como dice su palabra, que su gracia también es suficiente para nosotras, cualquiera que Amén, sea la amén, necesidad que amén. nosotras tengamos. Así es. Betsy, y tú mencionaste algo sobre cuando decía poder mirar a mis hijos a los ojos o no hacer, dejar de hacer X cosa en la casa. Yo quiero que tú nos cuentes cómo tú has visto Mm. la suficiencia de Dios en tu vida, siendo mamá y con la barrigota que tienes, o sea que vas a ser prontamente mamá otra vez. Señores, Entonces, miren ¿cómo? ¿Cómo? Yo esto es sé, aquí que se ve solamente, porque de aquí para abajo, la blusa que tengo puesta hasta no me cabe la barriga. Ay, ay, ay.
Qué cosa. Gloria a Pero Dios. yo sé que para muchas mamás, Betsy, va a ser muy bueno el poder escuchar sobre todo esa parte y que nos cuentes un poquito cómo has experimentado la suficiencia de Dios en este tiempo en Amén. particular. Bueno, Yamel, mira, nosotros hemos vivido por muchas etapas. Es como que Dios nos ha tenido como como en un track como de intensidad. Yo diría que desde que nació Josué, desde el 2012, no, desde el 2009, el Señor nos ha tenido en Exacto. situaciones en las que hemos tenido que confiar y creer en su suficiencia absoluta para todo. Y tú sabes que me llamó mucho la atención cuando leí el versículo que tú mencionaste al principio, que está en Romanos 8:31. En una ocasión, nosotros estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Y esa situación económica que estábamos pasando se debía a decisiones que habíamos tomado por fe, por pasos que Dios nos estaba llamando a dar. Dios puso en mí la convicción de dedicarme a mi hogar y dejar mi trabajo, que en ese momento era la fuente más importante de ingreso. Y la convicción que Él nos dio fue tan fuerte que nosotros dijimos, Dios nos va a ayudar, Dios va a proveer, Él es suficiente para nosotros. Y así Amén. fue. Sin embargo, eso no quiere decir que todo fue color de rosa, porque eso es lo que la otra cara de la moneda que la gente a lo mejor a veces quiere obviar y no quiere decir. Ujú, ujú. Entonces, bueno, seguido esa decisión, nosotros nos mudamos a otra ciudad para prepararnos porque nuestro fundamento teológico estaba completamente defectuoso y necesitábamos estudiar la palabra de Dios con seriedad y eso trajo decisiones tras decisiones. Y en ese momento yo me recuerdo que Moisés no tenía trabajo. Él tenía un trabajo muy básico, era profesor de Biblia en un colegio y obviamente el pago era muy mínimo, estábamos muy estrechos. Y yo me recuerdo una vez que yo me levanté y le dije a Moisés, mira Moisés, yo necesito comprar una medicina para Samuel. Samuel estaba recién nacido, tenía como meses de nacido. Yo necesitaba comprar una medicina urgente. Y Moisés me dijo, ay, bueno, vamos a orar porque no tenemos dinero. Mira, y en ese momento, Yamela, a mí me dio Wow. como una impotencia. Yo sentí, como que uno llega al fondo de sí mismo y tú dices, no soy suficiente, Ujú. no puedo crear lo que necesito. Ok, y oramos, pero mi corazón estaba como tan molesto y tan malagradecido. Yo no podía ver lo que Dios había hecho en el pasado. Yo estaba nublada. Y yo Ujú. le dije, está bien, vamos Claro. a orar con una actitud por fuera muy bonita. Sí, ok, vamos a orar. Ujú. Exactamente. Él se fue a dar su clase y me quedé en la casa y lo primero que yo hice ese día fue poner el programa de Aviva Nuestros Corazones. Y Nancy en ese programa dijo, iniciando, mire, si usted no ha leído su Biblia hoy, apague este Por programa. aquí ni venga. Exactamente, porque lo más importante es que usted lea su Biblia. Y yo, ok, entonces yo no había leído la Biblia y lo que me tocaba leer era precisamente Romanos 8. Y Increíble, específicamente increíble. comenzando en el versículo 31. Y yo leí eso y yo dije, wow, si Dios está por mí, si él no eximió a su propio hijo, sino que lo dio por mí, ¿cómo no me va a dar con él todo lo que yo necesito? Y no necesariamente Amén. lo que yo quiero o cómo lo quiero, cuando lo quiero. Y en ese momento fue como yo comencé a llorar de arrepentimiento, primero por mi actitud, ¿verdad? Y segundo, por mi falta de fe, de que Dios está por mí, Dios tiene control de cada detalle. Y yo en Amén. ese momento le dije, Señor, ahora mismo tú eres suficiente. O tú usarás a Samuel, o provees la medicina, o me ayudas a estar tranquila en medio de este problema, pero lo que sea que tú vas a hacer, esa es la provisión que tú tienes para mí y es suficiente. Y mira, Yamel, yo diciendo amén, tocan el timbre de mi apartamento y nosotros vivíamos al lado de un parque en Santo Domingo en ese tiempo. Y esta señora que estaba corriendo su rutina de ejercicio, sudada, me toca la puerta y me dice, mira, no sé qué pasa, pero pasé por ahí y sentí el deseo, me vi movida, no sé cómo fue que me dijo, no me recuerdo.
de darte esto. Y me dio un dinero esa señora. Y era exactamente el dinero que yo necesitaba para comprar la medicina de Samuel. Yo le decía, señora, pero déjeme hablarle porque ella siguió corriendo. Y ella me dice, no me importa, nada, eso fue como que algo como que ella quiso hacer. Y de verdad que ese momento no se trata del dinero, ni que si tú No, te no, va no, a dar no, 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 dinero, no. ni nada por el estilo. De hecho, estábamos pasando por una situación económica muy difícil que no se resolvía con ese dinero. Sin embargo, fue un momento Wow, de yo wow. reconocer, antes de que Dios hiciera algo, Él me permitió ver, en realidad yo soy suficiente para ti. O yo tengo que darte cosas, hacer cosas para que tú sientas o pienses que yo soy suficiente. Entonces, eso es muy importante que nosotras entendamos que es eso, o sea, es como obviamente, y yo veo todo esto del carácter de Dios, es como un diamante con muchos prismas, porque tú puedes cruzar la provisión de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, o sea, es muy difícil separar los atributos de Dios de esa manera. Ujú, Sin ujú. embargo, he visto a Dios siendo suficiente en momentos de necesidad. Ha sido como una fuente de consolación en medio de las pruebas, en medio de las necesidades. Cuando me siento tentada también, Yamela, a pensar que mi esperanza o mi felicidad o mi gozo está, por ejemplo, en el desempeño de mi esposo. Mi esposo es pastor, yo lo amo, él es el hombre más maravilloso con el que Dios pudo haberme unido, pero es un pecador y yo también soy una pecadora de grandes ligas. Sin embargo, momento tras momento, cuando yo siento que él no es suficiente para satisfacer los deseos pecaminosos que yo Ujú, tengo. ujú, En ujú. ese momento yo me recuerdo, pero es que este hombre, Dios no lo ha creado para que sea un pequeño ídolo que yo tenga aquí en mi casa. Exactamente. Dios es Amén, amén. suficiente. Y cuando Él falla y cuando yo soy herida, yo me recuerdo, Dios es suficiente para mi gozo completo. Cuando me siento como esposa de pastor, a veces nosotras tenemos la tentación de pensar como que queremos que nuestros hijos sean como nuestra carta de presentación en la iglesia y que sean perfectos y delante de la gente. Yo creo que eso no es solamente para esposas No, de pastores, todas, sino para todas. todas las mujeres, ¿verdad que sí? Y en el momento en cuando ellos hacen una de las suyas, que me hacen quedar mal porque son niños, simplemente por eso, entonces yo me recuerdo, Dios es suficiente, Él es la fuente de mi identidad y yo no necesito utilizar a mis hijos como una fuente de crédito delante de los demás. Entonces, esto se cruza con tantos aspectos de mi vida, Claro, claro. con tantas formas en la que cuando me siento insuficiente, especialmente en esta etapa de mi vida, para asumir como la tarea que Dios me ha llamado, cuando yo quedé embarazada de Grace, yo decía, yo no tengo, o sea, yo me miro al espejo y el que me conoce puede, porque a lo mejor la gente puede crear una idea de lo que uno es, pero el que me conoce Sí. sabe que yo no tengo, o sea, la maternidad es una obra de Dios en mi vida y no es una cosa que fluye de Amén. mí como fluye leche y miel de la tierra prometida. Entonces yo decía, wow, yo no sé si yo voy a tener lo suficiente ternura y disposición, afecto, deseo de tener esta bebé en medio de la crianza de un preadolescente, de un niño más grande. Mira, Yamel, yo te puedo decir cómo he experimentado la suficiencia de Dios. En la Amén. medida en la que me veo más incapacitada, más insuficiente, más desprovista, Dios me ha provisto abundantemente, que a veces, mira, yo me Amén. veo con esa niña disfrutándola y como atesorando ese momento. Yo digo, pero yo soy otra gente, pero no, es Cristo en Total. mí que es Amén. suficiente. Y no, y sin hablar, cuando me enteré que estaba embarazada otra vez, ahí fue como que yo dije, ok, manda un cargamento de tu suficiencia, porque ya no. Amén. Amén. Y me gustó algo que tú decías, Betsy, de que los atributos de Dios, esa imagen de verlo como un prisma es idóneo.
Y mientras te escuchaba pensaba en que su suficiencia, al igual que la inmutabilidad de Dios, se pudiera decir que aplica para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Mira como tú has mencionado diversas cosas que tú mismas has vivido en diferentes etapas de tu vida. Entonces, pudiera ser, Betsy, que el entender estos conceptos de la manera, bueno, verlos, no tanto, digamos, entenderlos, porque entender a Dios, nadie va a entender a Dios, pero quizás ver estos conceptos pudiera alterar de alguna manera digamos, impactar nuestras prioridades. O sea, el correcto, Exactamente. o sea, ¿por qué? O sea, por qué esto puede impactar todas nuestras prioridades, todo? Y tú mencionabas algunas en cuanto a tu propia experiencia. Claro, es que cuando yo entiendo y cuando tú decías que no podemos entender, yo creo que cuando estemos con Él lo entenderemos a plenitud. Pero Amén. Dios va iluminando nuestras mentes, nuestros corazones para que podamos entender eso. Cuando yo no solamente lo entiendo teóricamente, sino que también yo lo creo, todo cambia. O sea, yo no puedo mantenerme completamente igual si un camión me pasa por arriba. Y esta verdad es más fuerte y más Que poderosa un que camión. cualquier vehículo, exactamente. Afecta a todo. Y cuando yo te decía, obviamente esto te lo digo desde la experiencia en mi caminar con Dios, cómo la suficiencia de Dios me ha llevado a experimentar gozo porque creo por la fe que en Él tengo lo que necesito y también gratitud. Entonces, lo que realmente cambia es que a la luz de ese gozo y de esa gratitud que yo experimento al entender su suficiencia, entonces ya yo no tengo que ir detrás de cosas vanas que me dan la promesa falsa de que me van a llenar, me van a satisfacer, por fin me voy a sentir plena con esas cosas, ya no tengo que depender de mis fuerzas, o sea, realmente no tengo que ir detrás de esas promesas huecas del mundo. Si yo creo en mi corazón realmente que Dios es suficiente para mí y yo me rindo a esa verdad con confianza, yo me rindo a su cuidado, yo entonces Amén. creo por la fe que estoy completa. Entonces, ¿cómo eso puede cambiar mi prioridad? Es cosas muy sencillas. Eso puede cambiar hasta mis patrones de compra. Y ya yo no tengo que adquirir, porque yo sé que en Cristo estoy satisfecha. En Él estoy satisfecha. Eso cambia hasta la forma en la que yo como. O sea, puede parecer un poco Ujú. complicado, pero no. Es que ahora yo no veo, por ejemplo, la comida como una fuente de satisfacción y de consolación para mí, sino que yo lo veo como una provisión de Dios y al final el único que me va a llenar, el único que me va a satisfacer es Cristo. Yo puedo tomar decisiones confiando en que el resultado no depende de mi desempeño, depende de la suficiencia que tengo en Él. Entonces cambia todas mis prioridades porque ahora yo parto desde la premisa, Dios es suficiente. Entonces, ¿cómo yo voy hoy a llenar mi día de actividades reconociendo que no soy el centro del universo, que Dios no me necesita, que Él es suficiente en sí mismo y que Él me ha capacitado para hacer todo lo que Él me ha mandado a hacer? Me encanta cuando Pablo Amén. dice en Segunda de Corintios 12:9 que Dios le decía, te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad y yo creo que ese cansancio que produce en nosotras hacer para nosotras sentirnos suficientes, se va cuando yo abrazo mi debilidad y yo digo, Señor, tú eres suficiente. Tú sabes que hay un libro pequeñito que se llama Mi debilidad, su fortaleza, de Ujú. J.I. Packer. O sea, literalmente se lee en una sentada. Y este hombre sufrió mucho porque él fue atropellado por un camión y él vivió una vida difícil en todos los sentidos, uno de los teólogos más brillantes. Y él habla en este pequeño librito acerca de cómo su debilidad le mostró la suficiencia de Dios.
En medio Amén. de su necesidad, Dios le mostró a él, mejor dicho, su suficiencia. Entonces, yo creo que Wow. sí, así es. Dios es poderoso, como cuando Pablo se despedía en su carta a los Efesios, Él es poderoso para hacer cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Su poder obra en Amén. nosotras y eso es suficiente razón para nosotras tener gozo y gratitud. Amén. Y bueno, ya que tú mencionas a Pablo, y si se recuerdan al principio, yo mencioné algo del libro de Romanos y mencionaba el Evangelio. Y yo sé que eso es un tema que a ti te apasiona, es un tema que siempre queremos traer a la luz porque definitivamente necesitamos el Evangelio día a día. Pero quiero preguntarte, entonces, Betsy, ¿cómo podemos ver la suficiencia de Cristo en el Evangelio? Wow. Bueno, el Evangelio es la historia de redención, ¿verdad? Es la obra de Cristo a nuestro favor, el Evangelio. Es esa buena noticia de que nosotras, como decíamos al principio, por el versículo que mencionabas, estábamos lejos de Dios, muertas en nuestros delitos y pecados. Sí, Dios envió la solución para nuestros problemas en la persona de Cristo. Entonces, vemos que Cristo, la obra de Cristo es suficiente y fue suficiente para arreglar las cuentas que estaban pendientes con Dios, arreglar nuestra posición delante de Dios. Y a mí me encanta Moisés, tiene, no sé cómo le dicen en sus países, pero nosotros le decimos una gorra, eh, un Sí, hat, sí, una yo creo que gorra, es igual sí, una gorra, una gorra, un sombrero. exactamente. Entonces, la gorra tiene una palabra que Jesús exclamó al final, cuando ya iba. Mi esposo la tiene, Ah, también, la misma exactamente. gorra. Ajá, exactamente. Bueno, vamos a hacer una campaña de gorras. Que dice Tetelestai, todo está pagado, consumado es. Ahí fue cuando él declaró que ya todo lo que el ser humano necesitaba fue provisto, que la ira de Dios fue Amén. removida, que ya todo estaba pagado, hasta el último centavo fue suficiente. Lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte y luego al resucitar, era todo lo que nosotras necesitábamos. Hay otro capítulo en la Biblia que me encanta cuando se trata de la suficiencia de Dios, sobre todo por el conflicto que se estaba dando y es Colosenses, porque había muchas corrientes filosóficas que estaban amenazando la Sí. iglesia en ese momento para negar la suficiencia específicamente de Ujú, Cristo, específicamente, la ajá. suficiencia de las escrituras. Y en el versículo 8 en Colosenses 2, dice Pablo, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y este es uno de los versículos que yo quisiera como poner en todas las paredes de mi casa, que dice, porque la plenitud de la deidad De deidad. reside corporalmente en él. Y ustedes han sido Cristo, amén. hechos completos en él, que es la cabeza sobre Amén. todo poder y autoridad. Cuando yo veo la obra de Cristo en su obra a mi favor en el Evangelio, yo veo a Dios completamente completo, como dice, pleno. Entonces, como Él y su obra me ha hecho completa a mí. De verdad que Amén. eso transforma mi forma de ver la vida, como tú decías, mis prioridades. Cuando yo digo, la vida de Cristo está en mí. Y en el momento en que Cristo resucitó, y Él lo dice en los versículos siguientes, porque Él dice, ah, ustedes fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe. Oye esto, en acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y bueno, y Él comienza a desglosar qué quiere decir eso y les recomiendo que ustedes lo lean, pero eso es una verdad, Yamel, que ha cambiado mi vida. O sea, cuando yo estoy lavando los platos, yo no estoy lavando los platos como una mujer que todavía está muerta en sus pecados. Estoy lavando los platos como una mujer que ha resucitado en Cristo y que tiene acceso al mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Habita en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo todo lo que necesito. Cuando
Wow. Cuando mi hija se despierta a medianoche o cuando, bueno, realmente no puedo dar ese ejemplo porque quien se está levantando es Moisés, pero, eh, pero cuando tengo que recoger por Toda número la casa. toda la casa, cuando tengo que estar haciendo la labor repetitiva, constante, aburrida, monótona, ordinaria, ahí yo estoy, aún quitándole la mancha al piso, que se mancha porque Grace siempre está botando algo, me pongo en el piso arrodillada como la Cenicienta a limpiar ese piso y yo estoy haciéndolo con la convicción de que toda la plenitud de Dios habita en mí porque Cristo habita en mí. Y eso Amén. realmente cambia absolutamente todo. Wow. Ujú. Wow. Gloria a Dios. Betsy, y para ir ya casi cerrando, entonces pienso nuestra fe. Tú mencionabas de que tenemos que creer esto. Entonces yo te pregunto, ¿qué papel juega entonces nuestra fe en cuanto a este atributo? Cuando hablamos de esta parte del prisma de Dios, ¿dónde queda nuestra fe? Sí, es que este tributo de Dios no es como una pegatina, no es un sticker que nos vamos a pegar y ya yo aprendí ese concepto y sigo adelante. Yo tengo todo el tiempo que creer por la fe que eso es verdad. No solamente que Él es suficiente para mí, porque se oye muy bonito, yo diciéndolo aquí, muy peinadita. No, no, no. En el momento de la realidad, en el momento de la tensión, no necesariamente se siente, wow, estoy teniendo una experiencia sobrenatural. Es, es un paso de obediencia. Entonces, yo necesito creerlo por la fe. Cuando mis emociones me traicionan y me hacen sentir que yo no tengo lo que quiero o que aquella cosa que deseo es lo que me va a satisfacer y yo tengo que hablarle verdad a mi corazón y decirle, no, Cristo satisface. Cristo es todo lo que necesito. Pero eso yo no lo puedo dejar en el aire. Yo tengo que alimentar esa fe. ¿Con qué? Con la suficiencia, no solamente de creer que Cristo, valga la redundancia, es suficiente, sino la suficiencia de su palabra. Amén. Porque, por ejemplo, en Juan 10:27, cuando Jesús dice, mis ovejas me siguen, mis ovejas oyen mi voz y me Vos conocen y me siguen. O sea, me yo tengo que, siguen. o no solamente creer, oh, este es mi buen pastor, él es suficiente para mí, yo también tengo que creer que su voz, su palabra, es suficiente para mí y alimentarme de ella, aunque tenga o no tenga deseo. Por eso es que el ayuno es tan importante, porque nos recuerda que hay un hambre que trasciende el alimento espiritual, hay una necesidad que solamente Dios puede llenar. Y me encantan las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15-17, cuando dice que él aprendió las Sagradas Escrituras desde la niñez, dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, toda Amén. escritura es inspirada por Por Dios Dios. y útil para enseñar, para La reprender, para redarguir. corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios o nosotras, Dios. las mujeres de Dios, seamos Somos perfectas. perfectas. No que vamos a ser perfectas según los Para toda buena obra. de Instagram. Vamos a tener todo lo que necesitamos para vivir de una forma adecuada, de acuerdo al llamado que Él nos ha dado y el super énfasis añadido, claro. Entonces, Claro, claro, claro. yo creo que es importante que no solamente tengamos la fe para creer, ok, esto es verdad, ok, me imagino una mujer cuyo esposo le ha sido infiel y está herida, destrozada, destruida. Esa mujer necesita creer por la fe que Dios es suficiente para ella, que en lo más profundo allá de ese corazón herido y quebrantado, hay algo mayor, hay un Dios al que ella puede servir y levantar sus ojos y poner su esperanza en Él. Él es suficiente para nosotras. En medio de me Amén. imagino una mujer que quizás viviendo una enfermedad terminal. Yo he tenido el privilegio de conocer a esta autora, Vanessa Risner. Ella Ujú.
con polio desde niña y con tantas vicisitudes. Acaba de publicar una autobiografía, y yo puedo ver en ella cómo, a pesar de sus limitaciones físicas, o Johnny Erickson Tada, ella ha podido demostrarnos con su testimonio que realmente Dios es suficiente. Pero el problema de eso es que el dolor no se va, y la carencia no se va, y el vacío, humanamente hablando, no se va, pero Claro. han podido experimentar ese gozo, esa gratitud que las lleva a ella a decir, pues si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y por eso yo creo que es muy bueno, Yamel, leer biografías de Sí, creyentes sí, sí. en Es dolor. muy, muy No bueno. las sabemos todas. No, no la sabemos todas. Bueno, Betsy, y finalmente, algo final que tú quisieras compartir con nosotras a modo de conclusión. Wow, todo concluye. Sabes que la primera pregunta del catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal y más importante del hombre? Entonces responde, el fin principal y más importante del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Creo que no hay una meta en la vida. Hay una canción de Jonathan y Sara que la tengo en mi mente mientras digo estas cosas. No hay una meta más noble en la vida que decidir luchar, pelear por ese gozo. Independientemente de la situación en la que tú te encuentres, yo te quiero animar, y no te lo digo ahora, en esta etapa de mi vida, no te lo digo desde el pináculo de una montaña, no, te lo digo desde el valle, literalmente. No hay nada como nosotras abandonarnos a la suficiencia de Dios. No hay nada como nosotras pedirle al Señor, que si tú no tienes ojos, como me pasa a mí interdiario, para ver eso como lo que es la realidad, pídele al Señor, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver todas las riquezas, las abundancias que yo tengo en ti, en tu palabra, en tu persona, en la vida de Cristo, en mí. Dame gozo por esas verdades, y dame gratitud. En la medida en que nosotras somos agradecidas por lo que ya nosotras tenemos en Cristo, nosotras no vamos a sentarnos en la mesa del mundo para que nos dé migaja de lo de lo que cae. Nosotros tenemos una mesa abundante, servida para Amén. nosotras, delante de la presencia de Dios, como lo dice el Salmo 23, pero nosotras tenemos que hacer, tomar esas cosas por la fe y hacerlas nuestras por la fe. Que el Señor nos ayude, porque al final de cuentas, esta doctrina de la suficiencia de Dios va completamente en contra del evangelio de la prosperidad, que te dice, tú Totalmente en es contra. ahora, los bienes materiales, Dios quiere que te llenes de ellos. Es todo lo contrario, y por eso me encanta Amén. los escritos de J.I. Packer, porque al final de cuentas, la Ujú. vida del cristiano es una vida de negación a sí mismo, es una vida de echar mano de lo que Dios tiene para nosotros, esas bendiciones espirituales que no son tangibles en este mundo, pero que son Amén. completamente extraordinarias y no son explicables para el Ujú, Señor. ujú. Amén. Y bueno, Betsy, siempre tenemos una verdad en la cual estar arraigada, y va muy con la línea de lo que acabas de decir ahora mismo. Y es, yo quiero que leamos Primera de Pedro 1, del 4 al 5, que dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, o sea, para nosotros, mediante la fe. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea, como tú decías, que pongamos nuestros ojos realmente en donde tenemos que tenerlo, y es en Cristo, confiando en que Él es suficiente y que de Él vamos a tener todo lo que necesitamos. Betsy, te quiero pedir Amén. por favor que ores para cerrar este tiempo, porfa. Claro, Señor, nos presentamos delante de ti. Tú nos conoces, tú sabes cuán limitadas somos, cuán débiles somos, cuán insuficientes somos. Señor, y ayúdanos a mirar esa realidad con ojos abiertos, Señor, para poder reconocer nuestra necesidad.
Pero también, Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte a ti como el Dios todo suficiente, un Dios pleno en donde se encuentra toda la plenitud que nosotras necesitamos, todo el gozo que necesitamos. Señor, ayúdanos a correr a ti en busca de la satisfacción para nuestras almas, para nuestros corazones. Yo te pido, comenzando conmigo y con todas mis hermanas, que en esta semana, Señor, tú nos reveles si hay pecado en nuestro corazón, en este sentido, que nos des el arrepentimiento, Señor, que tú nos enseñes cuáles son las áreas en las que nosotras no hemos creído que tú eres suficiente y que nos des convicción de pecado, que nos lleves a confesar ese pecado si es necesario, Señor, y que nos ayudes a venir alimentarnos de ti, de tu suficiencia. Tú, Señor, eres el maná que bajó del cielo, que satisface completamente para la vida eterna, Señor. Gracias. Ayúdanos a entender que el gozo que necesitamos proviene de nosotras abrazar tu suficiencia y creerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y bueno, Betsy, como siempre tenemos recursos recomendados, perdón, queremos seguir recomendando el libro de El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer, pero estamos también... conectadas, sí, ¿verdad? Que ustedes han estado hablando de eso. Exactamente. Y además queremos un recurso que está en nuestra página, que es, precisamente se llama así, La Suficiencia de Cristo. Entonces vamos a dejar los links aquí debajo para que ustedes puedan acceder y puedan tenerlos. Así que, mis amadas, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo viernes para compartir una vez más en Arraigadas. Betsy, gracias de verdad, siempre nos encanta gracias a ti, gracias acá. Un abrazo y un beso. Igual. A todas. Chao. Bye.